Bueno, vamos a iniciar por eh, vimos la clase pasada y antepasada lo que era calcular el costo del patrimonio de los recursos propios mediante el CAPM. ¿No? Reitero, no es la única metodología, pero pues es la más utilizada, la de mayor aceptación pues. Eh, pero les dije, nosotros no solo hablamos de recursos propios, sino de deuda. Lo vieron en el caso, eh, lo van a vivir con sus proyectos, o sea, en la vida real no todo el tiempo uno está colocando recursos propios, sino también adquiriendo deuda. Resulta que esa deuda también tiene un costo. ¿No? Lo que vamos a ver hoy es, asumiendo que ya saben calcular el costo del patrimonio, qué es lo que sigue, cómo determinamos el costo de la deuda y cómo llegamos finalmente a lo que se conoce como el costo promedio ponderado de capital. Igual, no es la única manera de determinar el costo de capital, pero nuevamente es pues, la metodología más utilizada. ¿Qué es el costo de capital? Y no sé, lo hemos hablado por encima en esta clase, supongo lo habrán trabajado en matemática financiera, análisis financiero. El costo de capital que corresponde a la tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros. Yo les decía, cuando hicimos los ejercicios de matemáticas financiera, yo les daba la tasa, con Gabriel también ustedes él les daba la tasa, la que tenían que hallar el valor presente neto, bueno, todo lo que se hacía. Ese es el costo de capital y representa la rentabilidad que debe exigírsele a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgos similares. Aquí estamos considerando, tal como dice la definición, que si yo voy a hacer la inversión en X proyecto con X características, espero ganar mínimo esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque asumo que hay proyectos de características similares que me generarían esa rentabilidad. Dependiendo de los costos, del riesgo. Recuerden que el riesgo aquí lo estamos midiendo mediante la beta, en el costo de los recursos propios. Entonces es eso, no es solo que yo pedí un préstamo al 2%, al 10%, la tasa que sea, claro, eso es un costo, pero también tengo presente explícita o implícitamente oportunidades que hay en el mercado. Un poco lo que hablábamos de la tasa libre de riesgo, el riesgo que tiene el mercado, la rentabilidad que está generando el mercado. Bajo esa idea es que se trabaja el costo de capital. Ustedes veían en la primera diapositiva que hablábamos de CPPC o de WACC, depende pues sus siglas en español o en inglés, costo promedio ponderado de capital. Este modelo pondera el costo total de las fuentes de un proyecto y se asume como posibles fuentes o capital propio o deuda con terceros, no más. Y respecto al capital propio, al costo del capital propio, fue lo que asumimos las dos clases anteriores del CAPM, y ya para el costo de la deuda es la tasa de interés, así de sencillo, o sea, no tiene pues mayor procedimiento, es la tasa de interés del préstamo. El punto es, no siempre tengo un solo préstamo, a veces tengo dos, tres, cuatro, hay empresas con un montón de préstamos y todos en distintas condiciones, distintas tasas. Entonces uno también tiene que totalizar eso para llegar a un único costo de la deuda, un promedio.
Como bien lo habíamos dicho, el costo de los recursos propios, el costo que tiene el capital de los socios, ¿m? La rentabilidad que desean obtener directamente por la inversión que realizan eh, los inversionistas. ¿M? En esta clase no vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, en análisis financiero debían ver, entre otras cosas, las razones financieras. Una de esas razones es la rentabilidad del patrimonio, otra de esas razones es la rentabilidad de los activos. Yo espero que la rentabilidad del patrimonio sea mayor que el costo de los recursos propios y que la rentabilidad de los activos sea mayor que el costo total de capital y que la rentabilidad del patrimonio sea mayor que la rentabilidad del activo. Pero bueno, por eso les digo, no vamos a profundizar en eso en esta clase, pero todo eso se debe tener presente. Y el costo de la deuda es la tasa de interés que la empresa paga por concepto de obligaciones financieras con terceros. Vamos a asumir como obligaciones financieras, préstamos, como le quieran llamar, únicamente los préstamos que tienen asociada una tasa de interés. Si no tiene asociada una tasa de interés, no la consideramos dentro del cálculo del costo de capital. Si nosotros nos referimos puntualmente a préstamos bancarios, todos tienen tasa de interés. Pero resulta que a veces las empresas también, no sé, yo como accionista no hice una inversión en capital, le presté a la empresa. La empresa adquiere una deuda con accionistas, no sé si lo han visto en estados financieros a veces. Y pues yo como accionista puedo tomar la decisión de no cobrarle un interés. No sé, me interesa es apoyar la empresa, solventar ese momento de necesidad, lo que sea, entonces le presto sin intereses, se ve muchísimo, principalmente en MIPYMES. Ese tipo de préstamos no lo vamos a tener en consideración. Repito, únicamente los que tengan asociada una tasa de interés. Ahora, ¿cuál es la fórmula del costo de capital? Eso que ustedes ven ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto de aquí es el costo de la deuda. Se le descuentan los impuestos. Igual, esto es un tema más contable que supongo lo vieron posiblemente en contabilidad general y en análisis financiero. De esos intereses que yo pago se llega a generar un beneficio tributario, por lo que al momento de calcular el costo del patrimonio yo hago ese descuento de los impuestos. Aquí estoy mirando el costo de la deuda, descontándole los impuestos, y lo multiplico ¿por qué? Por el porcentaje que dentro de mi estructura de capital representa esa deuda. Ya vamos a ver con ejercicios. Y aquí, pues el porcentaje que de mi estructura de capital está representada en patrimonio, multiplicado por el costo del patrimonio, que el costo del patrimonio ya lo hemos hallado mediante CAPM. Esta fórmula es muy sencilla. Lo más complejo de todo este procedimiento es lo que hicimos las dos clases anteriores, el costo del patrimonio. Ya esto como tal es muy sencillo, ya se van a dar cuenta. Hasta este momento, ¿tienen alguna inquietud? ¿Algún comentario o todo claro? Listo. ¿Cómo calculamos ese peso ponderado de la deuda y del patrimonio? Sencillamente totalizamos deuda y patrimonio, es lo que ustedes ven en el denominador, deuda más patrimonio, y para saber cuál es ese peso ponderado o el porcentaje de participación de la deuda, pues dividimos el valor de la deuda entre esa sumatoria
Y para saber el del patrimonio, dividimos el valor del patrimonio entre esa sumatoria. La explicación es bastante sencilla. Vamos a empezar con los ejercicios. Como siempre, le vamos subiendo de nivel de dificultad y bueno, ahí es donde saldrán las inquietudes. Espero que no muchas, pero sí, pues las revisamos. Vamos a empezar a mirar solo el costo de la deuda. Usted inicia una empresa con un préstamo de 100 millones al 22% efectivo anual y otro préstamo de 78% al 16% nominal anual mes vencido. Determina el costo de la deuda. Lo primero que deben tener presente es que todas mis tasas de interés deben estar expresadas de forma efectiva anual. Este es el tipo de situaciones que yo les dije, no les voy a pedir explícitamente que hagan conversión de tasas, pero deben tener claro cuándo deben hacer conversión y cuándo no. ¿Qué es lo primero que voy a hacer entonces? Asegurarme que todas estén en efectivo anual. Esta ya la tengo efectivo anual, no tengo ningún problema. Esa de ese préstamo la voy a convertir tasa punto efectivo. Esta es mi tasa nominal, número de periodos. Listo. Tengo mis tasas efectivas anuales. Pudo ser un préstamo, 2, 3, 4, los que sean. En serio, he tenido casos en los que sin ningún problema manejan como 12 préstamos distintos al momento de uno realizar esta evaluación y toca con todos los que haya. ¿Qué es lo que sigue? Voy a mirar la participación que tiene cada préstamo sobre el total de la deuda. ¿Cómo lo hago? Pues el valor de cada préstamo dividido entre el total de préstamos. Me tiene que dar 100%. Si no me da 100%, algo tengo mal. Listo. Profesor, nuevamente, ¿me puede repetir cómo tomó la participación? Claro que sí. Tomé el valor de cada préstamo sobre el total. Lo puedo hacer de otra manera. No sé. Aquí totalizo, por ejemplo. Si de pronto resulta muy confuso así. Ahí totalicé los préstamos. Y cojo el valor de cada préstamo dividido en ese total. Es exactamente la misma operación.
Sí, Profe, una preguntita, pues es sí, Juan. muy boba. No, con ¿Cómo confianza. hace para que el número le aparezca con los punticos? Es que así me parece como más fácil visualizarlos cuando son grandes. Listo. Yo puedo seleccionar todo o solo las celdas donde quiero que se vea así o solo la columna, solo la fila. Bueno, eso sí ya lo miran ustedes. Eh, Voy a seleccionar esto, por ejemplo, o todo pues. Aquí, bueno, pues este es donde sale estilo millares, que es como está. ¿M? Pero yo me puedo ir aquí a número. Aquí selecciono cómo quiero que me muestre. ¿M? Entonces, por ejemplo, le pongo número, usar separadores de miles. Si yo le quito usar separador de miles, pues efectivamente me lo muestra sin el puntico como decía Juan. Entonces sencillamente selecciono usar separador de miles. Aquí me va mostrando cómo va a quedar, cuál estoy usando. Le puedo colocar decimales, sin decimales, cuantos decimales yo quiera, no sé, le voy a dejar 2. Aquí esto es, por ejemplo, si yo quiero que lo negativo me lo muestre en rojo, aquí dice pues números negativos, que me lo deje tal como está, que me lo ponga en rojo con el signo. Eso para los números negativos. Y listo, resulta que me cambió todo y yo quiero que esto me lo deje en porcentaje. Voy a seleccionar esos dos. Ok, podría darle aquí clic de una vez en porcentaje. O aquí selecciono igual, porcentaje, cuántos decimales quiero. Que repito, lo pude haber hecho desde aquí. Le coloco porcentaje y aquí yo le puedo, está en porcentaje, en miles, lo que sea, añadirle, quitarle decimales. ¿Listo, Juan? Gracias, profe. Ya me Con, quedo así. con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento o todo claro? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponderar, es decir, a multiplicar esta tasa por su porcentaje de participación, así con todas las que tenga. Lo puedo dejar así, lo puedo colocar en porcentaje, eso sí ya pues va a gusto de cada quien. Y para hallar el costo de la deuda, sencillamente sumo. Perdón. Listo, voy a esperar que lleguen ahí. Si tienen preguntas, con confianza. Profesor, ¿me deja ver la fórmula de ponderación, por favor? Claro que sí. Profe, y qué pena, tengo otra pregunta. Ese costo de deuda, ¿en qué se traduce? O sea, ¿qué significa ese 19,91%? Ese 19,91% es el costo total, pues, de todas las deudas que tengo. Ojo, el costo actual, pues, de las deudas que tengo en ese momento. ¿No? Yo tenía un préstamo al 22% efectivo anual y otro al 17,23%. Yo, yo necesito tener un único costo, así como llegamos a un costo del patrimonio del 10-11%, no recuerdo cuánto fue que nos dio en el ejercicio. Asimismo, yo tengo que decir, ok, el costo de mis préstamos, de mis deudas es tanto, ¿no? Pero lo que les digo, y de verdad es muy real, fue que yo tenga
un montón de préstamos a distinta tasa de interés y está bien, pero debe saber un único costo, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Ponderando de acuerdo a la participación que tiene cada préstamo y al costo que tiene asociado cada préstamo. ¿Mm? Claro, yo no puedo sacar un promedio así nomás de, no sé, sumo esto y divido entre 2, que me daría 19,61. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no todos los préstamos tienen el mismo monto. Hay préstamos que son muy grandes, préstamos muy pequeños, a veces sí son muy parecidos. ¿Mm? Asimismo debe ser su peso de participación dentro del costo total de la deuda. ¿Mm? Por lo pronto eso es lo que me muestra. Mis préstamos tienen un costo promedio de 19,91%. ¿Listo? Ok, profe. Listo, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me paro en otro lado? ¿Qué hago? Primero, claro cómo calcular el costo de la deuda. No es más que una ponderación de los costos de cada préstamo según la participación de cada préstamo. Vamos a irle subiendo de nivel y vamos a hacer un ejercicio completo del costo de capital. Aquí no les estoy pidiendo que busquen información en Banco de la República, en Damodara, les estoy dando todos los datos, toda la información para calcular el costo de capital. Entonces aquí ya estamos mezclando lo que vimos las dos clases pasadas y lo que empezamos a ver en esta. Voy a darles, no sé, 5 minutos de ventaja, o sea, de verdad espero que lo vayan haciendo con dudas, con lo que entendieron, con lo que no entendieron. Y ya 5 minuticos y yo los alcanzo y vamos viendo y ustedes van viendo, lo hice bien, lo hice mal, me confundí en esto, o incluso me puede pasar a mí que yo tome un dato mal y que ustedes me digan, profe, eso no es así, eso es así. Listo, entonces pues ese es el ejercicio. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, no van a llegar al costo total, no van a llegar al costo de capital, o si alguien quiere, pues no es muy difícil con esta fórmula, pero por lo pronto uno necesita llegar al costo de la deuda y 2 al costo del patrimonio. Por lo menos que lleguen hasta ahí, que ya con lo de la clase pasada pueden llegar al costo del patrimonio, con lo que hemos visto al costo de la deuda, y ya vemos cómo tomamos esta información para llegar al costo de capital. ¿Vale? Ya vuelvo con ustedes 5 minutos.
Bueno, vamos a continuar a ver cómo van. ¿Por dónde empezaron? ¿Costo de la deuda o costo del patrimonio? Para saber por dónde empiezo. Bueno, voy a empezar por costo de la deuda. Ay, perdón, los 60 no. Patrimonio. Sí, un lapsus. Y 2% mensual. Entonces, esta ya está en efectiva anual, esta está en nominal anual, igual que la anterior, y punto efectivo. Esta es mi tasa nominal, 12 periodos por año. Esta está en mensual, me falta convertirla en nominal, que sencillamente sería eso multiplicado por 12, ya la tengo en nominal, y ahora sí, 12 periodos por año. Vamos a ver cuánto tenemos en total de deuda. 75 millones. Entonces, esto por este y costo de Bueno, ¿están todos de acuerdo? ¿Alguien no llegó ahí? ¿Me deja ver la fórmula la de mensual? Claro que sí. Ah, ok. Puse el por 2 al final. Profe, qué pena, ¿me puede recordar de la fórmula de participa? Claro que sí. Ahí estoy mirando qué porcentaje tiene cada préstamo contra el total de deuda. 23 Vale, sobre gracias. 75, 35 sobre 75, 17 sobre 75 y así sucesivamente. ¿Y el de costo de deuda cuál es? Qué pena, es que me perdí un momento ahí. La sumatoria de la ponderación. Listo, profe, gracias. Vale, con gusto.
Profesor, qué pena el interés efectivo, es que no me dio el resultado. El interés, pero ¿de cuál? Miriam. ¿Dónde está el 2682, profesor? Mira. Con gusto, Nancy. 3. Con gusto. Listo, ahí vamos. Profe, tengo una pregunta, Sí. pero es con respecto al Excel. ¿Cómo hace para cuando lo selecciona todo y que le oprime algo para que todo quede como junto? Que todo quede, ¿qué? Perdón. Que todo quede como en el espacio Ok. que usted está dando. Eh, presiono al FCS. No tiene que ser todo al tiempo, o sea, puede ser consecutivo al FCS. Gracias, profe. Con gusto. Cuando yo presiono al FCS me va a ajustar a las celdas que yo selecciono. Por ejemplo, si yo llegara a seleccionar solo esto, ¿qué pasa? No me tiene en cuenta estos títulos. Si se dan cuenta, me lo dejo ajustado solo lo que yo seleccioné, ¿no? O podría aquí seleccionar todo y al igual darle al FCS. Listo. Bueno, vámonos con el costo del patrimonio. Vamos por acá. Deuda, tenemos los 75 millones, ¿cierto? Patrimonio y los 60 millones. Rentabilidad del mercado del 12%, tasa libre de riesgo del 6%, prima de riesgo país o tasa de, bueno, yo lo coloco así, riesgo, o bueno, riesgo país también, 1,88%. Beta desapalancada de 1,02 e impuestos del 33%. Voy a empezar por la beta. Entonces, reapalancada. Entonces la beta reapalancada dijimos que es igual a esta beta desapalancada por ve, se me olvidó un detalle, esperen, reviso otra vez. Pues dijimos que es esta beta desapalancada por 1 más 1 menos la
tasa de impuestos por la relación deuda-patrimonio. En parte de los ejercicios pasados teníamos ya 29%, 40%. Aquí pues la calculamos. Deuda sobre patrimonio y listo. Tengo la beta reapalancada. Voy a esperar que lleguen ahí. Supongo que necesitan verla algunos. ¿Cuánto le dio, profe? 1,87. Ay, ¿Sí? no. Tengan cuidado, en general, para Juan, para todos, no sé si sea por eso que no le da. A veces un paréntesis de más o de menos hace la diferencia. Puedo haber seleccionado muy bien las celdas, haber colocado muy bien los signos, y un paréntesis que me falte me cambia completamente el sentido de la operación. En algunos casos, ¿no? Hay veces hay paréntesis que sobran, pero yo personalmente, pues esto es muy mío, yo a veces prefiero colocar paréntesis de más y no que me haga falta uno y me cambie completamente el resultado. No sé si sea por eso que no le da a Juan, es una Profe, posibilidad, qué ¿no? pena. Sí. En los taxes, es que yo estaba escuchando y usted dijo 32 o yo escuché mal. Yo tenía 32, no sé por qué. ¿En qué? En En, los en impuestos. los impuestos. Eh, 33, no sé qué pena. no, 33. No, tranquilo, Dale, me puse a está bien. pensar, pero, pero no, 33. Ya sé que en la barré puso en porcentaje el beta de San Vanessa. Desapalancado. Ay, no, profe. ¿Por qué va así? ¿Por qué no es porcentaje? Vendría siendo ese los indicadores. La beta no es porcentaje. Ustedes revisan la fórmula, e incluso no solo la fórmula, la información de las betas que encuentran en la página de Damodaran, en cualquier página, no está en porcentaje, 0,90 y algo, 1, algo. Como les decía, es un factor que cuantifica el riesgo. Ojo, no estoy indicando el riesgo de 1% o de 102%. No. Sí me está cuantificando, pero no me está mostrando el porcentaje de riesgo que, claro, siempre con riesgo va asociada probabilidad, y pues la probabilidad está en porcentaje, pero la beta no me está mostrando riesgo de tanto por ciento. Me tiene en cuenta, por supuesto, información del mercado e información de la empresa. Puede haber una empresa en la misma industria, pues las mismas cifras, pero con distinta composición de deuda-patrimonio, y el riesgo va a ser distinto. A mayor deuda, mayor riesgo. ¿Por qué va multiplicado esa beta? Por la prima de riesgo de mercado. Eso quiere decir que dependiendo del riesgo asociado, que está cuantificado por la beta desapalancada, pero no es porcentaje, repito, el resultado va a ser qué tanto se me incrementa, qué tanta compensación espero con ese comportamiento del mercado, con esa tasa libre de riesgo. Igual, podemos estar hablando de una empresa en las mismas condiciones, misma prima de riesgo de mercado, pero una empresa con una beta mayor, es decir, con un mayor riesgo,
pues va a repercutir en un mayor costo del patrimonio, pero no es porcentaje, un factor, ¿sí? Lo que sí es claro es que a menor beta, menor riesgo asociado, y por ende se espera una menor compensación que una empresa con una beta mayor. ¿Ahí van todos, todas? Bueno. Listo, ya tenemos el resto de información. Vámonos entonces con el CAPM. Tenemos la tasa libre de riesgo más la beta multiplicada por la prima de riesgo de mercado, que es la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, y a eso le vamos a sumar el riesgo país. Y me perdí, profesor, qué pena, ¿vuelve a repetir? Claro que sí, no hay ningún problema. Voy a volver a hacerlo, pues. Estoy utilizando la fórmula de CAPM que vimos las dos clases anteriores. ¿A qué es igual mi CAPM? A la tasa libre de riesgo, que en este caso es 6%, más la beta, esa beta que acabamos de calcular, multiplicada por la prima de riesgo de mercado. Podría pasar que yo ya les diera la prima de riesgo de mercado, entonces sencillamente lo multiplicamos por esa prima de riesgo de mercado. En este caso no, la calculamos. ¿Cómo se calcula la prima de riesgo de mercado? La rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, y luego le sumamos el riesgo país. Y listo, mi costo de los recursos propios. Profe, ¿me dejas ver la fórmula un momentico, porfa? Claro que sí. ¿Listo? Bueno, costo de los recursos propios, ya lo sabían calcular. Costo de la deuda lo aprendimos esta clase. Vamos a terminar con la fórmula del costo de capital. ¿Qué voy a hacer acá para traer la información que necesito? Y ya, no sé, voy a traer impuesto, que dijimos que es el 33%, igual deuda,
Voy a relacionar aquí el costo de cada uno. El costo de la deuda es este 21,84, el costo del patrimonio es este 19,13. No estoy haciendo ningún cálculo, estoy trayendo la información. ¿Qué más voy a hallar? El peso que tiene la deuda o el patrimonio. Es muy similar, de hecho es exactamente lo mismo que hacíamos acá para mirar cuál es la participación de cada préstamo contra el total de préstamos. Igual, WD o W es hacer exactamente eso. Voy a sumar el total de deuda y de patrimonio. Esos 135 millones equivaldrían a este D más C que tengo aquí en el denominador. Y ahora lo que voy a hacer es el valor de la deuda sobre ese total y el valor del patrimonio sobre ese total. Estoy organizando la información para trabajar. ¿Ibas a decir algo, María? Sí, señor, el W de dónde lo sacó. Este W, bueno, lo acabo de colocar ahí. Ese es este WD y W que voy a calcular, que no es otra cosa que el valor de la deuda sobre la sumatoria de deuda más patrimonio, o el valor del patrimonio sobre la sumatoria de deuda más patrimonio. Entonces aquí totalicé deuda y patrimonio y aquí pues dividí el valor de la deuda sobre ese total y el valor del patrimonio sobre ese total. Gracias. Con gusto. Vamos a usar ahora la fórmula. Y voy a hallar por aquí el WACC, o costo promedio de ponderado de capital. Entonces, WD, que lo tengo por acá, perdón, este de acá, WD por el costo de la deuda, que es este de acá, pero eso va por 1 menos la tasa de impuesto, y eso más el peso de la deuda, perdón, del patrimonio, por el costo del patrimonio. Y hemos hallado el costo del patrimonio para este ejercicio.
Profe, ¿me podría dejar ver la fórmula, por favor? Claro. Como les dije inicialmente, estoy seguro que lo más complejo, y no es que sea una cosa súper difícil, pero pues sí, lo que tiene mayor complejidad es el cálculo del costo del patrimonio, el cálculo del CAPM. ¿Mm? Si nosotros estuviéramos evaluando este proyecto, pues por supuesto hace falta información, pero ese WACC, ese 16,63 es la tasa a la cual deberíamos descontar el flujo de caja para hallar el valor presente neto, bueno, y todo eso que van a hacer para determinar es viable, no es viable. Esa es la rentabilidad mínima que debe generar el proyecto. Teniendo en consideración pues la industria, la rentabilidad del mercado, la tasa libre de riesgo, la prima adicional por el riesgo de ese negocio, en fin, la composición de deuda de la empresa, bueno, todo eso que ya conocen. Bueno, ahora voy a hacer una especie de encuesta. Ustedes son 7, 8, 7. Quiero que me cuente equipo 1 cuánto le dio el CAPM del caso 1. No he mirado el archivo de ninguno. Y pues a todos les voy a preguntar lo mismo para que vayan mirando. Hola. O equipo 2, bueno, no sé quién ya lo tenga ahí a la mano. Hola, nadie tiene el CAPM. Profe, pues Profe, Cuéntame, Shari. es que no sé qué número soy, creo que soy el 7. No, listo, dale, pues eres el 7. No he mirado. ¿Quieres que mire o...? No, creo que sí. Él nos dio 12.05. Listo. ¿Qué otro me Profe, dice? el equipo, no sé, la verdad sí tocaría mirar, la verdad yo no me acuerdo. Bueno, listo. ¿Cuál es mi equipo? Grupo 3. Bueno, no importa. ¿Tres? Aquí. A ver. Y si no, no importa, en este momento no me interesa. Igual voy a revisar los archivos. Estoy casi que seguro que no todos llegaron a la misma cifra. Se supone que tienen que llegar a la misma cifra, pero bueno, por lo pronto quiero validar eso. Cristian, ¿cuánto les dio? 12.05, profe. Ok, Por ciento. chévere. Pues, Equipo 2 también, profe, exactamente lo mismo. wow, me gusta.
Pues no he revisado cuánto da, pero me Profe, gustó. equipo 5 también, el mismo valor. O sea, o todos lo tenemos bien o todos lo tenemos mal. Sí. Grupo 4 también, 12,05. Ah, bueno. Uy, menos mal. Ya, ay, Dios mío, ahora me empiezan a dar un montón, porque me ha pasado que 11, 12, 13. eh, Listo, voy a suponer que ese es el CAPM. Como alguien lo dijo por ahí, o todos están bien o todos están mal, pero prefiero creer que todos están bien. Eh, Ahora aquí se voy a abrir voy a abrir el archivo de cualquiera. eh, Vamos a hacer un paréntesis para pasar a mirar lo que les había dicho. Qué pena, voy a abrir este. De qué pasa cuando la prima de riesgo de mercado es negativa. En el caso se los puse intencionalmente que diera positiva la prima de riesgo de mercado. Pero un poco lo que yo les decía, si yo me interesa acá, ok, no hicieron lo del, las acciones, no es cierto. Bueno, no importa, miremos otro. Como que sí. Alguien me preguntaba, y también quiero hablar de eso, yo no sé si encontraron esas situaciones dentro del equipo que consultaron en una fuente y habían 20 acciones, en otra que habían 25, que 19, no había uniformidad en la cantidad de acciones. ¿Por qué pasa eso a veces? La canasta está conformada básicamente por 20 acciones, 20 empresas, en realidad no 20 acciones, sino 20 empresas. ¿Qué pasa? Hay empresas que tienen acción común y acción preferencial, lo que ustedes ven ahí, PF, tal, y a veces se consideran ambas. Eso por un lado. Por otro, ahí va un poco lo que les decía, ojo con las fuentes de información que utilizan para esto y para cualquier cosa. Pues hay páginas de páginas y ya irán conociendo, no tienen por qué saber en estos momentos qué páginas sí, qué páginas no para este tipo de información. Pero por ejemplo, todo lo que es Bolsa de Valores de Colombia, pues yo prefiero en lo posible consultarlo en la Bolsa de Valores de Colombia. No es la única fuente y a veces no está ahí toda la información. Listo, hay otras páginas de información financiera, pero bueno, ya ustedes irán mirando para esta materia, para las otras, temas laborales, no sé si hacen ensayo, trabajo de grado, lo que sea, pilas con las fuentes que seleccionan. Ahorita no me interesa tanto mirar, no, profe, que nosotros tomamos 20, que 25, listo, igual con las que hayan tomado. Listo, aquí tomaron 17. Quiero ver la varianza. La covarianza. Espera, 1505. Puede que esté bien, no digo que no. Me inquieta un poco esta acción de que todos los valores sean 1505. Lo digo para que, no sé, alguien que me cuente si tomaron esta acción y efectivamente todo el año tuvo el mismo valor. Porque les digo,
¿Puede pasar con alguna acción? Sí, total. Pero yo desconfiaría de que una acción que haga parte del Colcap, que se supone que son las más movidas, durante todo un año no haya tenido movimiento en su precio. Repito, puede que esté bien, pero si yo encuentro eso, no sé, busco otra información, hasta busco noticias de esa empresa, a ver si de verdad, o sea, es que normalmente eso pasa, y veo por ahí también Empresa de Energía de Bogotá, también todos los valores iguales, eso pasa normalmente con empresas, no empresa pequeña, pero sí a nivel de participación en la bolsa, una participación pequeña, de pronto no tan apetecidas, que haya fechas que ni las miran y ni se transó esa acción, no tuvo movimiento, puede pasar, pero incluso esas acciones pequeñas en todo un año, wow, llegan a tener movimientos así sea un poquito para arriba, un poquito para abajo, ¿no? Y hago ese comentario en general para todos, para que revisen si les pasó, cuál fue la fuente, todo eso. ¿Por qué me di cuenta un poco? Por esta covarianza, pues veo que la fórmula está bien, pero covarianza de 0,00, claro, pues no, si no varió, por supuesto, sola o en conjunto, covarianza 0. Y noten que beta 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos hablando en términos del costo del patrimonio, no va a tener ninguna compensación, o sea, un riesgo de 0, y pues sí, que en un año no haya tenido un movimiento ni poquito, ni un solo día esa acción, pues uno asume va a seguir así. O sea, es que, mejor dicho, no voy a perder, tampoco va a ganar, pero pues no va a perder. Pero bueno, entonces lo que yo les decía, si yo me voy a calcular la rentabilidad del mercado de 2020, que tengo un precio inicial de 1658, un valor final del índice de 1437, va a tener una rentabilidad de mercado de menos, no recuerdo cuánto por ciento, y al restarle la rentabilidad, la tasa libre de riesgo, pues mi prima de riesgo de mercado es de menos lo que sea, al multiplicarlo por la beta igual, ¿cuál va a ser el efecto? Que sobre esa tasa libre de riesgo no me va a incrementar, es decir, no va a haber ninguna compensación, sino al contrario, me va a disminuir mi costo de capital, lo cual les decía, no tiene sentido que yo como costo de capital espere algo por debajo de la tasa libre de riesgo. Si mi tasa libre de riesgo es 5%, más o menos lo que yo estaba mirando, trabajo matemático, que puede que matemáticamente esté bien trabajado, y llego a un costo de capital de 2%, por ejemplo, no tiene ningún sentido que habiendo títulos que sin ningún esfuerzo, sin ningún riesgo, sencillamente invirtiendo en el CDT, en el TES, en lo que sea, me ofrezca una rentabilidad del 5%, yo espere que arriesgando mi dinero, esfuerzo, mejor dicho, un montón de cosas que implica poner un proyecto en marcha, yo esperé ganar menos que ese título. Entonces, bajo esa lógica es que vamos a hacer esto. Listo, ya tengo las betas, las que fueran, aquí son 17. Sugerencia, revisen esa información. Voy a hallar la rentabilidad.
la voy a colocar aquí abajito. Rentabilidad o rendimiento promedio. Sencillamente voy a calcular el promedio de estos rendimientos diarios. Yo espero que lo que estoy haciendo, cada uno lo haga con su archivo. Puede que lleguemos a un valor diferente, sí, claro. Puede que no todos tengan se esperaría que sí, pero definitivamente puede que no todos tengan las mismas acciones. Entonces eso hace que al momento de hacer la regresión, pues lleguemos a un valor diferente. Por lo pronto, noten que lo único que hice fue hallar ese rendimiento promedio diario. Ahora lo voy a anualizar. Ahora se me olvidó una cosa, regálenme un momento, por favor. Hasta aquí van, ¿cierto? Regálenme un segundo es más. Listo, ya una vez tenemos los rendimientos, el promedio diario, lo que vamos a hacer es anualizarlo. Una forma de anualizar cuando uno está trabajando información de mercados bursátiles en cuanto a la desviación estándar y en cuanto a la rentabilidad, pero ahorita no vamos a usar desviación, únicamente la rentabilidad, es multiplicarlo por la rentabilidad diaria multiplicado por la raíz de los días en el año. Ustedes vieron ahí que yo tenía 252, 246. Ojo, tomamos los días bursátiles, los días hábiles de la bolsa de valores, no los días totales del año, sino los días en que funciona la bolsa. Si estuviéramos trabajando información de Estados Unidos sería 252, Colombia 246, porque aquí hay más festivos. Así de sencillo. Hay algunos años que hay un día más, un día menos, pero en general 246. Eso es lo que voy a hacer acá. Con todas las rentabilidades. Y ese de ahí es el que voy a utilizar para la regresión. Coloquémosle el mismo amarillito. Profe, ¿me dejaría ver nuevamente esa fórmula? Es que me quedó diferente. Ojo, no, repito, no se fijen en el resultado, a menos pues que, no sé, sea el equipo pues que me envíe este archivo. Para que nos dé exactamente el mismo resultado tenemos que tener los mismos datos de las mismas acciones. Profe, pues digamos yo ahí tengo la misma beta y la misma renta, me debería dar igual, ¿no? Yo aquí lo que estoy tomando es, ojo que apenas estoy anualizando la rentabilidad, tomé esa rentabilidad y la multipliqué por la raíz de los días bursátiles. Y Profe, pero hice el mismo y me dio diferente. ¿Cuánto le dio? Menos coma, es que es porcentaje.
Profesor, ¿me deja ver la renta ¿Anual? solita? ¿Y la ¿Solita? anual, por favor, la fórmula? La solita, ¿qué es lo que sea? Promedio de todo el año. Correcto. ¿Sí? Gracias. Entonces ahí tengo el promedio de rentabilidad diaria. Y ya te paso para la otra, Miriam. Dime, Laura. Es que no me deja ponerlo en porcentaje, la renta anual. Bueno, si están trabajando el... Bueno, depende del archivo que estén tomando de base. Yo supongo que empezaron a trabajar, no sé, de pronto sobre el archivo que yo había trabajado en clase, porque les digo, yo empecé a trabajar y cometí ese error, me di cuenta después, pero seguí sobre uno de los archivos que había descargado de la bolsa de valores. No un Excel iniciado por mí, sino un Excel iniciado por la bolsa de valores, y bueno, ahí protege cualquier cantidad de cosas. A mí tampoco me dejaba, si yo le... Ah, bueno, ahora sí me dejó, me hizo quedar mal. Pero efectivamente no me deja ponerle porcentaje, supongo que es lo que te pasó. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Pues irme por acá, y ahí sí me dejó seleccionar porcentaje. ¿Por qué? Por la manera como venía el archivo descargado de la bolsa de valores. Y no sé si se dieron cuenta que me tocaba hacer siempre lo mismo, que le quería colocar en número, colocar en miles, en porcentaje, y no me dejaba, me tocaba irme ahí. Pero es por eso. Y si siguieron trabajando sobre ese archivo, pues les va a pasar. Gracias, profe. Con gusto. Ahora, voy a usar la fórmula de estimación lineal. Aquí se supone que el conocido Y es beta y que el conocido X es la rentabilidad anual. Entonces, conocido Y, selecciono las betas, conocido X, la rentabilidad, dijimos que se calcula B normalmente, entonces 1, y falso, no devolver estadísticas de regresión adicionales. Otra verificación. Profe, ¿me puedes dejar ver otra vez la fórmula de renta anual, por favor? Claro que sí, Gracias. de nada. Ok, sí. Perdón, hago una verificación aquí rápida.
Listo. Pues qué pena. Sí, señor. ¿Me dejaría por la fórmula de renta anual? Claro que sí. Muchas gracias. De nada. Profesor, el 0,48 ¿de dónde sale? No, ese salió de la fórmula. Ahí tengo la misma fórmula. Pero realmente... ¿Salen los dos? ¿Salen los dos? Sí, ¿no te salió? No. Listo. Es que debo tomar las dos celdas, ¿sí? Yo no tuve que seleccionar las dos celdas por la versión de Excel. Si no te salió es por la versión de Excel, y si tienes que seleccionar las dos celdas, entonces voy a hacerlo seleccionando las dos celdas, aunque en este momento solo me interesa el primer valor. Y voy a hacer una corrección, y era lo que estaba verificando. Mi conocido Y, corrijo, no es la beta sino la rentabilidad anual. Mi conocido X es la beta. Le pido el B0 y ahí ya seleccioné las dos celdas. No es solo seleccionar las dos celdas, miren, sino debo presionar Shift Control Enter para que te bote los dos resultados. Aquí solo es para mostrarles algo. Okay. Listo. Entonces, nuevamente, conocido Y, rentabilidad anual, conocido X, la beta. Aquí le coloco que se calcule B común y corriente y no me interesa más información. Había seleccionado las dos celdas, Shift Control Enter para que me arrojara los dos valores. Igual me interesa es este en este momento. Yo asumo esta pendiente como la prima de riesgo de mercado. ¿Qué va a pasar? Algunas veces va a dar positivo, depende por supuesto del comportamiento del mercado, de las acciones que esté trabajando. De pronto alguno me dice, profe, a mí no me dio eso, sino me dio positivo. Puede ser. O me dio negativo, pero me dio otro valor. El punto es, por ejemplo, para este caso, aunque siga dando negativo, se mejora. Si yo calculaba la rentabilidad del mercado común y corriente, que fue lo que hice ahí, logaritmo natural del valor final sobre el valor inicial, me daba menos 14,28, solo la rentabilidad del mercado. Y si le resto la tasa libre de riesgo, estamos hablando de una prima de riesgo de mercado como de menos 20% más o menos, menos 19, algo, si estábamos trabajando el 5,08, prima de riesgo de mercado de menos 20% prácticamente contra esa. Ojo, este de aquí ya se toma como la prima de riesgo de mercado. ¿Siguió dando negativo? Sí, pero aún así me va a mejorar muchísimo el resultado. Ok, me llega a bajar un poco,
Eh, También va a depender de la beta pues que esté trabajando, qué tanto, de la prima de riesgo país. Seguramente si me siguiera dando un costo de capital por debajo de la tasa libre de riesgo, tendría que hacer algo. Así de sencillo, tendría que tomar alguna decisión. No puedo obtener, y eso sí tenganlo muy presente, no puedo trabajar con un costo de capital por debajo de la tasa libre de riesgo. Alguno de los que lo hizo le dio aquí positivo o todo es negativo. A mí me dio positivo, pero es que me genera una duda porque no me dan los dos resultados, sino uno solo. Miriam, voy a volverlo a hacer como lo tienes que hacer. Pues Miriam, y todas las personas que solo les dé un resultado digitando aquí la fórmula. Selecciono las dos celdas. Mira, antes de empezar a digitar. Ingreso la fórmula. Conocido Y. Conocido X. Bueno, la fórmula que fuera ahí, verdadero, falso. Ojo, ahí no le he dado enter. Para que me arrojen los dos resultados, debo presionar Shift, Control y Enter. Si solo presionas Enter, aún habiendo seleccionado las dos celdas, no te va a arrojar los dos valores. Tienes que presionar Shift, Control, Enter. Y ahí sí. Honestamente, espero que nunca tengan que trabajar, y no lo digo por mi materia, sino laboralmente, ¿verdad? Espero que nunca tengan que trabajar con rentabilidades de mercado negativa y que tengan que buscar unos procesos, pues metodologías alternas como esta. Y repito, no es la única, de hecho es la más sencilla. Espero además que si llegan a una prima de riesgo de mercado negativa se pueda solucionar de esta manera. Porque si no, mejor dicho, eso es un enredo. Creo que les conté, a mí me ha tocado y bueno, a veces juega uno a modificar el periodo que trabaja, que no hay medio la rentabilidad del mercado negativo, entonces no trabajemos todo el año, sino medio año, por ejemplo, o que trabajemos 2 años, como yo les puse en el caso. Es pues como lo más común, ¿no? Pero por si acaso, para que sepan, por ejemplo, si aquí yo trabajo medio año, desde el 1 de julio del 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020, pues voy a tener una rentabilidad del mercado positiva y casi que seguro una prima de riesgo de mercado positiva. Okay. Reitero, no tiene que darles exactamente este valor. Con los que, no sé, los del equipo de este archivo, pues sí tenemos que llegar al mismo resultado. Los demás, no. Esperaría que, como en el caso de Miriam, llegaran a un resultado positivo. Es decir, se solucionó el inconveniente de la prima de riesgo de mercado negativa. Puede pasar que, como en mi caso, no, llegamos a una negativa, pero bueno, aunque sigue siendo negativa, se mejora drásticamente contra lo que obtendríamos por el procedimiento normal. Ahora vuelvo a lo que teníamos por acá. Esa es toda la explicación
de costo de la deuda y costo promedio ponderado. Recuerden, nos volvemos a ver en 8 días. El lunes es festivo, ¿cierto? Sí. Quiero que determinen el costo de capital del caso 1. Ya hallaron el costo del patrimonio, que quizás es lo más demorado. Es decir, este taller va a estar muy corto. Profe, pero igualmente eso se entrega con la entrega número 2, ¿cierto? Ya es el jueves la entrega número 2, ¿cierto? Sí, profe, no nos va a dar tan duro, no sea así. Entendiendo nosotros, profe. Ok, listo. En este momento la había olvidado por completo. Wow, a veces me lleno tanto de cosas que... Listo. Entonces dejemos este taller para después. Ojo, queda pendiente. Ya después se mete Semana Santa, ¿no? Es que... No, de momento, seguro que... Yo les había puesto la entrega 2 para después de Semana Santa, ¿no? No, profe, pero pues si quiere cambiémosla para después de Semana Santa. Ay, Dios mío, sí, ya. Y más bien Exacto. cambiamos eso. Sí. Yo y mi gran boca. Ok, fue en esta que hablábamos de las entregas. Un momento. Ahí ve, sí, marzo 25. Listo. Acepto pues el negocio. Cambiamos la segunda entrega para después de Semana Santa. Ojo, estoy corriendo la fecha de segunda entrega, no de tercera entrega. Van a quedar pegaditas, ¿no? Pero igual sé que la segunda entrega quizás es más trabajo. Entonces, taller. Otra preguntita. Cuéntame. ¿Para qué fecha tienes programado el parcial? Wow. Bueno, ya te respondo. Cerramos cositas pues que si no se me empiezan a confundir más. Taller para dentro de 8 días. Igual les enviaré un correo confirmando pues. El lunes no hay clases, festivo. Nos vemos en 8 días. Entrega de este taller, que es el costo de capital del caso 1. Solo el costo de capital, ojo, por aquí hay más cosas. Alguien me preguntaba, profe, ¿tenemos que hacer todo esto? Yo no, todo esto es lo que vamos a hacer durante el desarrollo del caso, que el próximo jueves, por ejemplo en 8 días, no vamos a ver tema nuevo, sino vamos a darle continuidad a este caso. Listo. ¿Qué les estoy pidiendo en el taller? Costo de capital, ya hallaron el CAPM, falta el WAC. Vámonos a la información de la deuda. Chévere que dejen por ahí una casilla en blanco, y si no, después se le añade, como les decía, hay un préstamo que va a quedar pendiente, que para llegar al valor de ese préstamo pues tenemos que terminar el presupuesto de ventas, de producción, de compras, que lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces, aquí sí necesito la tasa de interés. Alguien me ha preguntado también, profe, para el costo del patrimonio necesito las tasas de interés. Y si ustedes se dan cuenta, no. Necesitaba saber cuál era el valor de la deuda y el valor del patrimonio, pero no necesitaba la tasa de interés en ese momento. Necesitaba los valores. Aquí para el costo de la deuda sí necesito la tasa de interés. Entonces tengo 350 millones al 15% efectivo anual. 150 millones al 12% efectivo anual. Este préstamo pues todavía no. Y ya, eso tengo de costo de la deuda.
Es más, ni tienen que convertir tasa de interés. Es que debí ponerlo fue de quiz en clase, pero bueno, ya que. Esa es la información para el costo de la deuda y de resto será muy similar a lo que teníamos aquí, que ya teniendo el costo de la deuda, el valor de la deuda, el costo del patrimonio, el valor del patrimonio, la tasa de impuestos, llegar al costo del patrimonio, al costo de capital, perdón. ¿Qué les pido también en el taller? Y pues esto es un avance pues para la cuarta entrega. Empiecen a revisar para su proyecto. Ahí sí obviamente no van a darme las mismas cifras. Ojo que no les estoy pidiendo el cálculo, pero si empiezan a mirar, no, nosotros vamos a hacer aportes de capital por tanto, vamos a solicitar préstamos por este valor, más o menos a esta tasa. Yo supongo que, no sé, depende de una revisadita los distintos bancos. Pues no les pido que revisen todos, pero ok, esta es una buena alternativa, vamos a pedir un préstamo en esta entidad financiera, un préstamo, 2 préstamos, los valores, por supuesto, saber la industria a la que pertenecen, y de esa industria pues vayan revisando en la página de Damodaran, ok, esta sería nuestra beta desapalancada, la que utilizaríamos, qué tasa libre de riesgo, qué rentabilidad de mercado, que repito, algunos tomarán la misma rentabilidad de mercado que tomamos en el ejercicio, ¿no? Y es válido, otros dirán no, pongamos una un poquito más alta, un poquito más baja. ¿De qué va a depender? De la manipulación de los periodos que yo tome, ¿no? Del Colcap, y ya, o sea, este punto de aquí si es solo que vayan relacionando información que van a utilizar en su proyecto, no es más. No sé si tienen preguntas, algo que agregar. Profe, tengo una duda en cuanto a las deudas del caso 1. Sí. Creo. O sea, en ese caso las deudas serían los 350 millones más los 150 y también entrarían los 80 millones, o esos 80 millones no van ahí metidos. No, porque, ojo, que estos 80 millones hacen parte del patrimonio. Esos 80 millones. Okay. Serán financiados mediante la emisión de acciones ordinarias. Esos 80 y estos 500 millones, que dice se emitirán 500 millones de pesos de acciones ordinarias. Es decir, tengo un patrimonio. O sea, de patrimonio 580. tenemos 580 millones. Correcto. Ok, entonces creo que entonces la embarramos porque la única forma de que era el valor de 12.05 era sumando los 150 más los 150 más los 80. Entonces creo. Le embarramos todos. Ya después reviso y les cuento si sí o no. Pero sí, patrimonio 580, préstamos en este momento pues tengo 500, préstamos 500, patrimonio 580. Ok, del parcial, yo estuve revisando. Pensé que iniciábamos parciales al regreso de Semana Santa, pero creo que no es al regreso de Semana Santa, sino la semana después. A mí me gusta, no sé, pues el primer día, pero lo que les digo, no sé si ya ese primer día de parciales ya cuadraron algo, no tengo ningún problema en moverme, pues una clase más, lo que sea. Si quieren reviso en detalle y el próximo jueves les digo, miren, la fecha que yo propongo de parcial sería tal fecha, pero creo que estamos hablando más o menos del 12 de abril. Sí, creo que es el 12 de abril. Les confirmo la próxima clase, ¿vale? ¿Vale? Vale, profe. Listo, entonces eso sería todo por hoy. Cualquier Profe, cosa me escriben, sí. qué pena, antes de interrumpir, pues, antes de que todo el mundo se vaya, por favor, Sí. es que vamos a tener la reunión con decanatura, el decano de la facultad y todo, entonces para aquellos que tengan inquietudes, dudas, sugerencias, denuncias o lo que sea que quieran hacer, pues me pueden escribir por interno y para llevar todas esas propuestas, todo lo que quieran decir para la reunión. Ya no sería nada más. Gracias, profe. No, con gusto, Cristian.
Que tengan una feliz noche, nos vemos en 8 días. Gracias, profe. ¿Listo? Vale, chao. Gracias, hasta luego.